Después fue la instalación de los curas en la villa, que eso fue un paso enorme, porque no era voy a dar catequesis los sábados, una misa el domingo, sino era vivir ahí. Surgió como iniciativas de los curas que nos reuníamos en esa época, después del concilio, que queríamos una iglesia más cerca del pueblo, título general. Y bueno, donde lo hubiera. Otros también hicimos un acercamiento con los sindicatos, por ejemplo, o con los asentamientos, o con los conventillos. Fueron, porque hasta ese entonces los seminaristas iban a las parroquias a colaborar, pero que en la misa, en la catequesis, cosas muy específicamente religiosas, válidas, o iban a los hospitales, visitaban las cárceles, algunos iban a darle catequesis a los soldados que recién, a los colimbas, digamos, los que recién empezaban, pero después se abrió esta otra cosa, que era más lo social, y ahí hubo distintas experiencias. Yo también, siendo seminarista, por ejemplo, digo, como un ejemplo de esta variedad que se iba dando, fui a colaborar con un grupo que se llamaba Emaús. No sé si ustedes lo escucharon. Bueno, era un grupo donde había un padre jesuita que se llamaba Balista, y tratando de imitar a una experiencia que se hacía en París con la gente que estaba en la calle. Entonces ellos hacen una agrupación acá y lo primero, entre las cosas más importantes que se le ocurre es ayudar a la autoconstrucción. Y yo me voy a Lugano los sábados a la tarde y no hacía nada, iba a ayudar a la autoconstrucción. Los tipos ni te dejaban hacer nada, pero estaba con ellos. Pero era, viste, como ampliando la mirada de lo que queríamos que fuera el sacerdote, la iglesia. Entonces, estábamos ahí. El otro paso fue el de las cooperativas. Ahí es toda una experiencia de, no sé si lo oyeron nombrar, el padre Pichi Mesejeia. Bueno, que él después terminó formando parte de un grupo llamado SEDECA, que auspiciaban la autoconstrucción. Entonces tenían un equipo de arquitectos, un equipo que hacía los trámites y que pedía, por ejemplo, crédito al banco. Después otros maestros mayores de obra que les explicaban cómo construir, otro que organizaba cómo se iban a distribuir las casas. Bueno, y eso es antes de que Mujica fuera a la Villa 31. Pero antes de estar así, hoy, y después el otro paso interesante fue, bueno, iban los curas, o iban a una casilla, iban construyendo capillitas. Bueno, todos querían una capillita, pero esa capillita dependía de la parroquia madre de la zona, ¿no? Por ejemplo, en Lugano, que está la 20, dependía de la parroquia Niño Jesús. La 1114 dependía de los salesianos que estaban por ahí. Pero entonces después, con la inserción, con la gente que estaba sentada, iba teniendo sus aspiraciones propias, dijeron, no, queremos tener una capilla formal instalada acá. ¿Qué es eso? Una parroquia. Y hoy existen en las villas, las capillas son parroquias, tienen más autonomía, más posibilidades de hacer actividades religiosas. Si es una capilla, está más limitado. Así que no solo el cura se instaló a vivir ahí, lo cual es un temazo, vivir las 24 horas en una villa, sino que como iglesia se hizo una opción por instalarse ahí con todos los recursos religiosos. Eso para lo que vos me preguntás sobre la fe y todo eso. Digo,
yo quería mostrarles este panorama. Yo hubiera querido ir a Villa, no dependía solo de mí, nunca fui, pero éramos compañeros de todos los estudios con Ricciardelli, por ejemplo, nos ordenamos juntos de sacerdote, bueno, y Botán falleció acá, Botán, por ejemplo, así que yo estuve con él, y otros, Bernaza, a todos ellos nos conocíamos, porque eso es otra característica. Empieza a haber este grupo de curas, pero ese grupo que trabajaba en Villa formaba parte del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Hoy, en cambio, tienen caminos propios. Hoy se llaman curas villeros y curas OPP. Pero en aquel momento, el movimiento que nos representaba a todos los curas que hacíamos una opción por el pueblo, de distintas formas, era el movimiento sacerdote. Y los curas villeros formaban parte de esa agrupación. De ahí que eso, qué suerte que lo encontraste, de reclamo ante la Casa Rosada, éramos todos distintos, profesores, capellanes, curas villeros, curas párrocos, de todo. Eso era el movimiento más grande, que teníamos como una vocación por lo social. Que eso derivaba, en el movimiento derivó fácilmente en lo político. Es decir, el movimiento sacerdotal siempre, el compromiso con lo social fue adherido a lo político, más explícito menos, más partidario menos, pero sí. Pero es una característica importante. Los curas villeros formaban parte del movimiento. Teníamos un objetivo mucho mayor que el de las villas, porque nos preguntábamos, bueno, ¿las villas por qué existen? Vamos al fondo, vamos a las causas. Y el tema de las villas no se resuelve solo desde la villa. También se necesitan universitarios que después empezaron a ir a las villas, actrices, actores que empezaron a ir a las villas, porque había un proyecto común, no era un villerismo, a eso quiero decir. Era, bueno, ¿cómo sacamos a las personas que están empobrecidas de esa condición? Pero no era solo la vivienda, era la comida, el trabajo, el vestido, la educación, el transporte. ¿Ven? Las villas no existían solo en Buenos Aires. Alrededor de cada ciudad grande hay villas, y había villas, y tipos, curas desconocidos, que murieron trabajando por la villa. De Córdoba, Rosario, el Bajo Rosario. Lo de Rosario era espantosa porque había villas que estaban sobre el agua directamente. Pero en todo el país, pues por ahí nos adelantamos, pero no importa. Pero el movimiento llegó a tener más de 400 adherentes. Había los que participábamos activamente, unos 150, otros que compartían y otros que adherían sin firmar, sin ir a las reuniones. Pero éramos 400, así que abarcábamos todo el país. Había referentes del movimiento en cada lugar del país. Y la característica era que participábamos, por eso yo te decía, ¿hablamos de movimiento o hablamos de los villeros? Los villeros formaban parte del movimiento. Entonces la problemática, vivienda. Pero en todo el país, ¿viste? Cerraron los ingenios en Tucumán. Y ahí estuvieron los curas en la avanzada de la marcha. Y después el rosariazo, el cordobazo, ahí había cura, ahí no iban vestidos de cura, pero estaban. El rocazo con el tema del Chocón, el tema de
el tabaco, la Mesopotamia, los hacheros. Bueno, imprevistamente, nadie se lo propuso, pero había curas en todas esas cosas. Y un tema de todos esos era la vivienda, pero no, que quizá era el que visibilizaba más, pero imagínate que te cierren todos los ingenios en Tucumán, el desastre que armó. Y así en todos lados. Y en todos lados estuvieron los curas. Así que los curas villeros fueron una parte de eso. Aclaremos primero que ustedes me hablan del 76. Sí. Y yo le insistí a él de que esto empezó en el 66. El primer plan de erradicación es de Onganía. Pero como parte de un... Ellos eran la revolución argentina, ¿viste? Todos eran revolucionarios, entonces, pero todos tenían un modelo de qué querían hacer con el país. Pero al final fue siempre lo mismo. Nacionalista católico, nacionalista defensor, se supone, de la soberanía. ¿A quién le entrega el Ministerio de Economía? A Krieger Bacena, un ultraliberal. ¿Cuáles son de las primeras acciones que hacen? Cerrar los ingenios. Y la segunda, que no se sabe por qué, era la erradicación de la vivienda. Cosa rara, porque él era un ferviente participante de lo que se llamaba el cursillismo. Claro. ¿No? Lanuse también. Bueno, eso tenía sede un cura que estaba en Tucumán, por ahí. Bueno, y entonces ellos no se entiende cómo no pensaban, si eran tan católicos, cómo no pensaban qué pasaba con esos que estaban en la villa. Y lo único que se les ocurrió es sacarlos, porque yo no conozco. Después del 76 sí que tenían un plan para la villa. Suponete, en Flores era hacer una terminal de ómnibus en el Bajo Flores. Pero... Claro, para la tierra, dice usted, el uso sí, de no, claro, no había un proyecto así. Que, por ejemplo, cuando vino Macri, quería sacar que yo digo que es el tercero que quiso erradicar la villa, dijo explícitamente, donde está la 31 son los terrenos más caros de Buenos Aires. Ahí podemos hacer un 10 Puerto Madero, ¿viste? Pero de Onganía es extraño. Extraño porque yo no me acuerdo, pero le encargó a alguien, ¿viste? De la ciudad de Buenos Aires, un tal del Chopo se llamaba en aquella época. Ustedes rastréenlo. Él era el encargado de llevar adelante este plan. Y bueno, lo único que se le ocurrió es esto de las viviendas provisorias. Si no, la promesa era que iban a tener viviendas, cosa que nunca se cumplió. Y después las condiciones en que se hicieron esas viviendas transitorias fueron indignas, porque en algunos casos eran medios caños, que no sé de qué obra era, y los vivieron ahí. Bueno, entonces yo ahí ya pertenezco al movimiento de sacerdotes. En ese mismo año, en el 68, se forma, y la primera acción que hacemos como movimiento es unirnos a los reclamos de los curas villeros y de la gente de las villas, y presentamos un documento frente a la Casa Rosada. 21 curas, vestiditos de traje y cuellito, nos paramos frente a la Casa Rosada, invitamos a todos los medios y salió en todos lados eso. Pero ahí te muestra primero cuál era el primer objetivo del movimiento. Uno era el tema de la vivienda, que ya te digo, no era solo en Capital, sino alrededor de las grandes ciudades, ¿no? Claro, ahí está la foto, salió en todos los diarios, en La Razón, todo. Yo le digo el primer piquete clerical, casi el primer piquete, porque no había piquete, no existía ni la palabra, ni
ni grupos que... Nosotros no cortamos la calle, nos pusimos en la vereda de enfrente y, claro, sorprendía en ese momento, 21 curas ahí parados. Entonces, amablemente vinieron y circulen, famoso como con las madres, circulen, 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 y nosotros nos quedamos ahí total. Éramos valientes en esa época. Y no nos pasó nada hasta que, bueno, la finalidad era entregar el petitorio, el reclamo nuestro, nombre de las villas, y se entregó en la mesa de entrada. Y bueno, y cada uno siguió, ya te digo, en sus tareas con la misma causa popular y por la justicia y la dignidad de todos los movimientos. Y yo estoy desde ese comienzo, Entonces el primer acto es ese, después en Navidad del 68 repartimos un volante en las estaciones de tren que decía Feliz Navidad para quién. Y ahora los curas OPP hicieron uno parecido y termina diciendo Feliz Navidad para quién también. Y bueno, entonces después, digamos, ¿qué otra acción de conjunto empieza a hacerse? Las peregrinaciones a Luján, de los curas villeros. Con este supuesto, nosotros de entrada, el grupo de curas, fuimos opositores a Onganía. La jerarquía no, sectores importantes del sindicalismo no, militares no, profesionales católicos no. Es decir, tuvo un enorme apoyo Onganía, como la del 76. Es decir, a la mayoría lo agarró pasivo, sino complaciente. Con Onganía fue muy importante la aceptación que hubo. En cambio, nosotros nos opusimos de entrada primero con esto, después la intervención activa en todas las movilizaciones que se hicieron en el país, y los tipos veían, estaban los curas ahí adelante, en todas, es decir, era una oposición frontal. Y bueno, ya empezaban los conflictos internos. El movimiento era un movimiento de sacerdotes que se consideraba autónomo a tal punto que no pedía permiso para nada, cosa que era lo habitual. Para cualquier cosa que hace un cura en cualquier lado, se va y se le pide permiso al obispo. Nosotros no le pedíamos permiso a nadie. Confrontábamos y decíamos, bueno, como ahora, viste, había mucho papel detrás. Acompañando cada acción había un documento que explicaba las razones por qué se hacía lo que se hacía. Y bueno, y tuvimos, sí, había un sector importante del episcopado que estaba en contra, que quiso condenarnos, que se llama excomulgarnos, nada menos que el que era presidente del episcopado, en aquel momento Tortolo, arzobispo de Paraná, que al mismo tiempo era vicario castrense. Un combo bárbaro. Pero no, nosotros teníamos mucha experiencia y muchos sacerdotes de mucha actuación, y le respondimos también en un documento a tal punto que el resto del episcopado no acordó con que nos condenaran. Esa fue nuestra primera victoria interna, no de que estaban de acuerdo, pero sino que no correspondía. Bueno, se podía hacer observaciones, críticas. Bueno. Pues nosotros pedimos hablar con este Tortolo y él no quería saber nada, por ejemplo. Pero sí, de entrada hubo conflicto con
con la jerarquía y malestar en ciertos sectores católicos de niveles sociales altos o intelectuales que estaban en otra forma de ver la iglesia. Todavía estaba la diferencia entre los católicos preconciliares y posconciliares. Entonces todos los preconciliares que había se tiraban en contra nuestra. Hasta hubo un grupo que se denominó sacerdotes argentinos y pusieron una solicitada en La Nación, 100 sacerdotes argentinos pidiendo que nos condenara a los otros curas de acá, la risa. Pero a ellos también les ganamos, porque no pudieron. Y eran todos conocidos, nos tratábamos, íbamos a reuniones juntas. Pero en ese momento fue una confrontación ideológica interesante, fuerte. Estaba diciendo recién sobre el pasaje, o esto de lo religioso a lo político, como no sé si es una decisión o un camino, sí, algo que terminó pasando. Entiendo que también ahí hay una diferencia en pensar en los pobres que pensar en el movimiento sindical o en el movimiento villero. Me gustaría si usted pudiera contar cómo se da esa construcción de relación del movimiento de sacerdotes y el movimiento villero, o si fue una decisión orgánica o fue pasando. ¿Solo con los movimientos villeros o en general con las expresiones populares? Me interesaría con el movimiento villero lo que... No, fue parte del todo. Ah. Era, por supuesto, en este libro que me permití escribir yo, es una recopilación de los documentos nacionales, de lo que se discutía en los encuentros nacionales, aprobados por todos, a mano alzada, con consenso. Bueno, y acá en este libro, a través de las reuniones estas nacionales, se van presentando todas estas situaciones. Entonces, un debate era la adhesión al peronismo, por ejemplo. ¿Qué significaba? Bueno, nada. La definición más elemental que se daba, nosotros queremos estar junto al pueblo. La mayoría del pueblo es peronista, tenemos que estar con el peronismo, de perogrullo. Pero esa era una avivada la forma de decirlo. Y eso lo repetía siempre Mujica, pero fue una decisión. O nosotros también discutimos socialismo y peronismo. Esa fue más, pero un documentazo hay acá sobre ese tema, viste, el socialismo nacional había mencionado, el tema de las organizaciones revolucionarias está discutido. Entonces, lo que yo te mencionaba antes, ¿qué pasaba en las villas? En las villas se empezaron a politizar. Primero porque sabían que... Acá hay un planteo así, más general. ¿Cómo ayudás al pobre? Dándole cosas cuando necesita. Bueno, eso se llama asistencialismo. Bueno, y vos podías hacer asistencialismo 5 años y la gente iba a estar siempre en la misma situación. Después el otro enfoque era promocionarlo. Bueno, no solo darle, sino formarlo. Suponete para tener un oficio, un trabajo. Bueno, y eso tampoco terminaba. Lo que había que cambiar, entonces llegábamos a esa conclusión, así dicho, de forma rimbombante, era cambiar las estructuras. Mientras no se cambien las estructuras, seguirá habiendo pobre. Y después eso empezó a decir hasta Francisco, al término de su vida. Pero al principio no, era, bueno, vamos a ayudar, Cáritas, dale, a la parroquia, tenemos que ir ahora a dar de comer, hacer en las plazas mesas navideñas.
Y al año que viene van más todavía a la mesa. ¿Y cuándo termina eso? Entonces, esa es la política, es decir, que había que cambiar de fondo para que no hiciera falta estar asistiendo al tipo, porque, bueno, partíamos del hecho de que cada uno tiene la dignidad de recibir todas las cosas que hay por medio de su trabajo, un trabajo digno, un salario justo, que él se compre lo que se le canta, ¿viste? No que nosotros le vayamos a hacer la mesa, que es muy lindo y todavía hay que hacerlo, porque eso también evidencia la carencia que hay. Pero eso es lo que nosotros entendíamos por política, buscar las causas, organizar, colaborar en la organización del pueblo, y, bueno, y en ese momento eso se canalizaba a través del peronismo. Teníamos la historia del peronismo, teníamos la proscripción del peronismo, teníamos el golpe contra Perón en el 55, el golpe contra Frondizi en el 62, el golpe contra Iria en el 66. Vivíamos de golpe en golpe, es decir, el pueblo nunca podía, y con un movimiento proscripto durante 18 años, entonces el pueblo nunca podía decidir por sí mismo lo que quería. Entonces, nosotros apuntábamos a eso, que el pueblo pudiera, no solo que se lo escuchara, sino que pudiera decidir, y eso se da dentro del marco, aunque sea limitado, de la democracia, pero con proscripciones no. Entonces, por eso nosotros estamos adelante del lucha y vuelve, por ejemplo, estamos ahí con toda la JP. En cada lugar, y bueno, participábamos, nos reuníamos en las parroquias, en las unidades básicas, íbamos a las marchas, y bueno, entonces eso se fue haciendo político. La veíamos venir con todos. Le digo, nosotros teníamos una organización propia, pero una modalidad de esa organización era que no era una organización cerrada, estábamos en contacto con toda la realidad que tenía cada uno en su lugar, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires había un trabajo muy directo con los universitarios, con lo que se llamaba JUC, Juventud Universitaria Católica, de donde salieron muchos militantes políticos después. Y ahí estaban los curas, o con los sindicatos, con Ongaro, en la CGT de los argentinos. Yo participé y todavía sigo participando ahí de la CGT de los argentinos. Y bueno, y con ellos veíamos, no era que nosotros éramos los iluminados, uy, por acá, no. Charlábamos, discutíamos, veíamos cómo estaba la situación, cómo cambiaban las dificultades, ¿no es cierto? Bueno, fenómeno, la alegría de la vuelta de Perón, el triunfo de Cámpora, bueno, pero ya inmediatamente las crisis internas terribles, Cámpora se tiene que ir, pues ya estaba acordado, viene Perón, y después ¿qué pasa? Lo matan a Mujica, 74, y se muere Perón. Y ahí se produce una debacle. Ahí se produce una debacle. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El movimiento que empezó en el 68 actúa más o menos públicamente y orgánicamente hasta el 74, 75, a veces en el orden nacional, a veces en el orden regional, siguiendo todo lo que pasaba, haciendo comunicados, actividades, ¿no? Y después en el 75, viste, aprovechándose de la estadía de Isabelita, se arma un desconcierto terrible, los grupos internos se empiezan a matar entre sí, bueno. Y lo que después nosotros, y muchos se enteraron y estuvimos presentes, es que Lanús se organiza lo que se llamó el GAN, como respaldo político, el Gran Acuerdo Nacional.
y acuerda con los que a él le parecía que habían estado de acuerdo en que Perón pudiera volver al país. Primero, que no querían que fuera candidato, y después eso, por la vía de los hechos, se fue dando. Pero eso se supo después, y muchos lo dicen o lo han escrito, desde el primer momento que a Lanusse se le ocurrió amnistiarlo a Perón, un sector muy importante y jerárquico de la Fuerza Armada dijeron, esto no pasa. Pasa ahora porque Lanusse tiene un poquitito más de poder, y el 76 es el efecto de eso, de una toma de posición que ya estaba en el 72. Como viste ahora te dicen, el peronismo nunca más, él tiene que desaparecer, hay que aniquilarlo. Bueno, eso ya pasó en el 72. Ellos veían en el peronismo y lo que representaba el peronismo una cuña en el sistema político capitalista de la Argentina. Entonces, por eso le decimos golpe cívico-militar. Fueron los militares los que los empujaban al tipo. No, mire, no, le hacían el cuento de que si volvía el peronismo todo se iba a ir para atrás. Ellos dejaron un tendal, porque ni Onganía ni el gobierno de Videla después dejaron mejor al país que cuando recibieron. Se va Isabelita, 7.000 millones de deuda externa de dólares. Se van los militares en el 83, 40.000 millones de deuda externa. Entonces, bueno, nosotros estábamos acompañando toda esa reflexión, nos juntábamos con los que nos teníamos que juntar, también algunos más y otros menos con los que estaban ya formando parte de las organizaciones, en general llamémoslas revolucionarias, algunos armadas, otros no tanto, pero fue ir al paso de todo esto que iba surgiendo. Esa fue una característica, digo, nunca pasó en la historia argentina, que tantos curas, que también tenían el acompañamiento de laicos, laicas, religiosas, es decir, lo que yo llamo la corriente tercermundista que se formó, tuvieran tanto peso en el país, en el debate que se estaba produciendo, y además con un reconocimiento llamativo, público y de los medios, porque de alguna manera el movimiento se convirtió en la voz de aquellos a quienes se les había quitado. Onganía cierra el Parlamento, intervienen los sindicatos, interviene la universidad, y bueno, los únicos que sorpresivamente teníamos margen, porque era novedoso, éramos los curas, y los periodistas nos publicaban todo, éramos un hecho público, muy interesante, cosa que hoy es mucho menos, pero en aquel momento, en verdad que a través nuestro se planteaban todos los problemas, por acompañar a los otros, no como voz propia. Fíjate vos que en el 60, con Onganía te llevaban preso a disposición del Poder Ejecutivo. Y con el 76 te hacían desaparecer. Mirá qué cambio. Bueno, vos sos dirigente de una organización, sos cura. ¿Qué haces frente a eso? ¿Cómo sobrevivís? ¿Cómo te protegés? Entonces el primer efecto que tuvo el terror de Estado que ellos instalaron es que todos nos dimos un paso atrás, nos recluimos, nos encerramos entre nosotros, dejamos de conectarnos, ni de hacer reuniones, no hicimos más reuniones los curas, pero los curas no, las organizaciones, los sindicatos, nadie, pues estábamos todos aterrorizados, pues todos los días te enteraban de que habían llevado a fulano, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, que estabas en la lista de 100 tipos, cualquiera tenía mi teléfono, qué sé yo. Entonces,
Ahí fue, yo le llamo el repliegue se llamaría estratégicamente, por lo menos el miedo, el protegerse, trajo el repliegue entre las en cada organización y después no hubo más comunicación. Yo tenía reuniones en la parroquia por cualquier cosa con las puertas abiertas, porque si no vos podían sospechar que estabas teniendo reunión con, qué sé yo, estabas conspirando. Entonces también, de alguna manera, si querías te cuidabas, algunos más, otros menos, pero no, fue una constante, no se pudo, fue demasiado brutal. Resultado de esto, que está acá en la presentación del libro, fueron 21 sacerdotes secuestrados, desaparecidos y asesinados. Desde el primero que fue Mujica hasta el 83. Y 100 curas presos, algunos a disposición, otros ni sabían dónde estaban, torturados, echados del país, exiliados, escondidos, clandestinos. Esos curas, hay listas, pues yo trabajé en la Secretaría de Cultura de la Nación, hicimos un homenaje a todos los religiosos. 1.600 judíos, hay un libro sobre eso, protestantes, evangélicos, una lista enorme de religiosos. Y laicos no te digo, porque desde lo político a lo social, a lo cultural, había católicos en todos esos ámbitos. Y le tocaba lo que le tocaba a la gente de ese ámbito. No se salvaba por ser católico, al contrario, en algunos casos era peor. Bueno, así que no fue un desastre total. A mí el golpe del 76 me agarra habiendo sido nombrado un 18 de octubre del 75, San Perón, le llamábamos entonces, en la parroquia San Vicente de Paul en Mataderos. Por ahí tuve 25 años ahí, así que yo viví todo eso. Bueno, Mataderos es cerca de Flores, cerca de Lugano, bueno. Y entonces algunas cositas, pero pocas. Ciudad Oculta estaba en la Avenida del Trabajo, cerquita, paralela y próxima a la parroquia. Yo estaba sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi, después venía Directorio, después venía el Trabajo. Así que sabíamos de los movimientos, pero no tanto. Los curas siguieron estando ahí, bueno, padecieron este tema de la erradicación, bueno, lo de Richard que los enfrenta a los militares, todo eso, pero nos enteramos apenas, no había comunicación, y ese fue un problema. Por ahí no sabíamos del todo lo que le pasaba a los curas, pero sí a todos tipos cercanos a nosotros. Pareja que yo había casado, me entero, bueno, la secuestraron, chau, no apareció más. Yo conocía a la familia, o compañeros de una revista, los secuestraron de la casa, y así nos enterábamos todos los días. Muy indirectamente, yo te digo, pues no es que me llamaba la señora y me decía, che, Domingo, mirá, lo secuestraron a Héctor. No te animabas a hacer eso, porque sabías que estaban pinchados los teléfonos o podrían estar, entonces fue terrible eso también, cada uno se lo tuvo que bancar mucho por su cuenta lo que pasaba. Así que, nada, fueron, viste, que le llamamos la noche oscura, y fue muy oscuro el tiempo ese, hasta el 83, que después empezaron
por ahí uno se acuerda de lo que contaron después, pero yo, consciente de lo que pasaba en ese momento, cada día no. Ahí en Matadero, que sí, que podía contar la experiencia, yo estaba cuando se da el golpe, viviendo ahí. Ya el otro día salgo a la calle, era un día más bien gris, y casi no había movimiento de gente, y algunos negocios cerrados. Pero Mutis, imagínate, un barrio tradicionalmente peronista. Y tampoco pasó nada después, ni después, ni después. Yo conocía, por ejemplo, a Sebastián Borro, un dirigente muy importante. Bueno, tenía una unidad básica ahí cerquita de la parroquia, él vino a la parroquia. Bueno, tuvimos muchas buenas relaciones con los hijos que seguimos. Y no nos veíamos, él estaría escondido, seguramente, porque, viste, fueron a la casa, a la cacería, porque por ahí no estabas haciendo nada, pero cada comisario tendría una lista, cada jefe regional tenía una lista, viste, algunos lo fueron a buscar, como Alderete, como Alberte, ¿lo conocen, Alberte? Bueno, que fue casi como en algún momento secretario de Perón, lo fueron a buscar esa misma tarde, ese mismo día, y lo tiraron por la ventana. No nos enteramos en ese momento. Bueno, pero había sindicalistas esa misma noche, dirigentes del interior. Fue una cosa así sistemática, ¿viste? Como decimos, planificada. Cada uno ya tenía la lista, los lugares, las personas, bueno, en las fábricas, ¿no? Mercedes-Benz, la Ford, todo, bueno, tenía la lista que le habían entregado los mismos dueños de las empresas, pero iba un pelotón militar y se lo llevaba. Así que eso nos fuimos enterando de a poquito, pero fue muy opresivo, todo fue muy opresivo, no había posibilidad de reacción. No salían los diarios, nada salían los diarios. ¿Vos te volviste a encontrar con todos los curas del movimiento de sacerdotes en el 83? Sí. Ahí de a poquito nos empezamos a reagrupar, a reconfortarnos, a visitarnos, y ahí hay una iniciativa de un grupo de Santa Fe de volver a formarnos, a juntarnos, pero ya no como movimiento, sino porque la cosa ya no daba para eso. Era más bien, mira, se llamó como se llamó este grupo, Sacerdotes Amigos. Un poco fundar la cosa por la relación humana, no a quién vamos a apoyar políticamente. Y con el tema de la campaña y todo eso casi ni intervenimos nosotros. Viste, Alfonsín y Luder, todo eso ya no participábamos. Estábamos muy golpeados. Entonces, la vuelta fue a través de este grupo de amigos, porque así como en el 68, un poco el eje de lo que nosotros nos fundamentábamos, que era Medellín, que oyeron hablar de Medellín, una reunión del episcopado latinoamericano que hace un análisis de la situación de América Latina y propone, y de ahí sale la teología de la liberación, la pastoral liberadora, y después eso se fue perdiendo, se recupera con otro encuentro del episcopado latinoamericano. Estos encuentros reflejaban la situación de las iglesias locales de toda América, no era los iluminados que se juntaban, eso traía. Bueno, en el 79 hay uno que se llama Puebla, de una ciudad de México, y ahí se retoman muchos lineamientos de Medellín, y entonces dijeron, vayamos por esto,
más religioso, ¿no? No asomemos para nada, viste, lo social, lo político, tranqui, vayamos. Pero eso ayudó a reconfortarse y a empezar a reunirse de nuevo. Pero ya menos gente, menos compromiso, ya, bueno, volvió el Parlamento, de algún modo el sindicalismo, la universidad, y entonces ahí nuestra postura fue dejar que esas mismas organizaciones del pueblo se fueran definiendo. En el momento anterior nosotros tuvimos mucha iniciativa. En este momento queríamos más bien acompañar. Y así fuimos haciendo un ejercicio, todo, ¿viste? Qué pasaba con la vuelta a la democracia y todos los problemas que surgieron, bueno, y ahí acompañamos, pero sin mucho protagonismo, más bien una cosa de recuperación interna. Con mucha menos intensidad y número, veo que hay una orientación hacia lo que fue el objetivo del movimiento sacerdote. Bueno, después lo que más lo remarcó fue la llegada de Francisco, que él, bueno, yo lo digo, la nota que vos leíste, la nota, digo, Francisco se hizo tercermundista, es decir, asumió, y sí, porque en su momento no nos acompañó a nosotros. Bueno, muchos no nos acompañaron, diría la mayoría, pero bueno, pero de él después fue retomando todo este tema, pero más a fondo. Él habla, viste, de un sistema económico financiero que mata, dice, son palabras de él, que mata al hombre, mata a la naturaleza, es decir, denuncia el capitalismo, por ejemplo, como la causa principal de la situación de injusticia. Bueno, eso es básico, está, él lo dice y tiene gestos que van en esa línea, y bueno, se reunió con las madres, se reunió con los teólogos de la liberación, y bueno, toda su prédica estuvo bastante orientada. Bueno, pero también digo en alguna nota, está a la izquierda del episcopado el Papa. Antes solía ser al revés, los episcopados están un poquito más avanzados. Entonces yo digo ahora, Francisco en algún momento, y del episcopado argentino en particular, es decir, no tienen el mismo ímpetu, el mismo empuje, ¿viste? No están en contra y salen, documento del episcopado, pero siempre más bien moderados, suaves, tratando de no confrontar. Y estos movimientos sacerdotales que yo les hablaba, bueno, eran confrontativos, apuntaban un poco al fondo de las cuestiones, buscando quiénes eran los responsables de la situación. No es que pasan las cosas porque no hay ladrillo, no se puede construir vivienda. No, es que los ladrillos se construyen vivienda para un sector y para otro no hay. Sacaron procrear, todo lo que pueda hacer una orientación hacia nada, qué sé yo, nada, todo lo que está pasando ahora, que está en esa carta de los curas villeros. No, los curas villeros sacaron una carta entonces, y donde enumeran todas las situaciones de pobreza que hay ahora en el país. Que está bueno en esta línea que yo les decía, ¿viste? No se preocupan solo de la vivienda o solo de su ámbito, sino en eso ahí podemos entrar en el tema de la existencia de dos grupos, el grupo de curas villeros y el grupo de Opción por los Pobres. En aquel momento yo les dije, éramos una sola cosa. Ahora los dos estamos por lo mismo, pero con distintas modalidades, que se van acercando ahora, porque la realidad
nos hace comprender las cosas de la misma manera y por qué Francisco se animó más. Y Francisco fue el promotor mayor de los curas villeros, el que los apoyó más, los organizó, les nombró un obispo propio, un organismo que se llama vicaría. Bueno, entonces, una organización propia que tenía bastante amplitud para tomar decisiones y él los respaldaba, pero con la advertencia de que no hicieran política. Eso es público, público para todos los que estamos en el ambiente. ¿Cuánto de interesante tenía eso? ¿Cuánto no? Bueno, siempre la política es un tema cuestionable, pero en cambio los curas OPP nada, se mandan lo que les parece que tienen que decir y más bien siempre apuntan a una lectura política de los hechos. Porque los curas villeros, viste, es lo mismo, viven, se matan por los villeros. Ahora, viste, han organizado esto que se llama los hogares de Cristo. Y bueno, eso es una obra importantísima, bueno. Y están ahí, forman las cooperativas, tratan de ayudar lo más que pueden. Así que en ese sentido estamos en la misma.